Comunas AM. Opinión. Si hacemos silencio, podemos escuchar cómo se quiebra algún espacio político. Hay cada vez más internas dentro de los partidos. Algunas más viejas como Axel y Máximo, otras más recientes como Milei y Villarruel, y otras urgentes como la de Cristina y Mayans. Cuando parece que se están matando, se reproducen, es lo que dice el viejo refrán peronista. Sin embargo, esto no sucede en la actualidad, donde los únicos que se reproducen con las peleas son los representantes de la derecha. Fruto de esto tenemos el principio de acuerdo entre Milei y Macri. Alguna de forma como la de Axel y Máximo, porque si vamos a calificar las internas, podemos decir que son de forma, de fondo, o hay algunas que son de fondo y forma. De forma, Axel y Máximo, donde la disputa radica básicamente, aunque mucho no se lo diga en los medios, en las legislativas bonaerenses, en el armado de listas. Kicillof no tiene forma de renovar y no hay aparente heredero del espacio. Ante esta falta que intenta el hombre de la Cámpora, el hijo de los expresidentes, quererme echar a un nombre. Pero bueno, todavía está muy verde esto. De hecho, los municipios que controla la Cámpora están complicados para poder retener el poder, para poder renovar un próximo mandato. Y si no puede hacer pie, ¿va a incluir nombres en la lista de legisladores? Bueno, para muestra, por primera vez desde el retorno a la democracia, la tercera sección electoral fue sin candidato de La Matanza a senadores el año pasado. La Matanza, un bastión peronista, no llevó candidatos a senadores. Una molestia que se produjo ahí, que terminó en la negociación, recordarán, de Magario como vicegobernadora de la provincia. No se sabía quién iba a estar como vicegobernador o gobernadora. De hecho, se habló de Insaurralde en un momento, en aquella época, o un hombre ligado a Máximo. Sin embargo, terminaron dándosela a Magario. Primero porque lo pidió Axel, y después porque no le habían dado nada en la legislatura a La Matanza. Y La Matanza no garantizaba contar los votos para el oficialismo si es que no le ponían a un representante de su distrito. Bueno, fue más alarmante de lo que finalmente se tradujo en los medios en aquel momento. Como Axel no renueva y La Matanza no va a tener senadores cuando termine su mandato, porque se renuevan cada 6 años, ¿qué va a pasar con ese distrito en los 2 años restantes entre que termina el mandato Axel y hay elecciones para senadores? Hay municipios que sobreviven solo gracias a tener legisladores provinciales. ¿Qué va a pasar con esos 2 años? Entonces la discusión es por la caja. Axel y Máximo, no, bueno, porque es una cuestión del peronismo. Hay una cuestión de la caja en esa disputa. Es de forma hablar de las listas. Hay de fondo, hay peleas que son de fondo, como la de Milei y Villarruel, que tiene que ver con el poder real detrás del poder político. El tuitero Gordo Dan dice que pone presidente, lo cual es mentira. El que puso al peluca se llama Eduardo Eurnequian, no Daniel Parisini, como es el nombre del Gordo Dan. Detrás de Villarruel están los genocidas. Esta semana la vice tuvo un acto, participó en un acto, encabezó un acto para reivindicar los fallecidos fruto de crímenes realizados por guerrilleros, ¿no? Así fue el encuentro que realizó en el Congreso de la Nación, donde preside el Senado. Sucede algo curioso con esto, porque pone el punto sobre la libertad de los montoneros. Es decir, precisamente
se dio o se generó eso gracias a las políticas iniciadas con el punto final, que Menem llegó al indulto a los genocidas, al indulto a los montoneros. Es decir, Villarruel criticó una política que comenzó el ídolo de Milei. La vice no está discutiendo los 70, o por lo menos en esta semana. La discusión no era por los 70, o por la gravedad de los hechos de los violadores, asesinos, los genocidas. El kirchnerismo es el que dijo que los delitos de lesa humanidad no prescriben. La vice está enfrentada con eso, no con lo que se hizo. De hecho, inclusive no fue lo negacionista que es siempre. Este acto fue puramente para desacreditar al kirchnerismo, o para desacreditar las políticas contra la lesa humanidad. Pero de rebote también la ligó una política iniciada por Carlos Menem, que fue el indulto a ambas partes. Eso da lugar a una última interna que mencioné, decía de fondo, de forma. Bueno, también está de forma y de fondo, las dos, que es la de Mayans y Cristina. Mayans dio una nota donde decía que Milei tenía que someterse a exámenes psiquiátricos, y también dijo que Villarruel estaba más cerca a un peronismo que a Milei. Cristina recogió el guante y dijo que los exámenes psiquiátricos hay que hacerlos sobre quienes piensen que Villarruel es cercana al peronismo. Mayans, como diciendo que hay que hacerlo sobre todo, casi para dar por finalizada estas respuestas, dijo que había que hacerlo en verdad sobre quienes pusieron a Alberto Fernández al frente del PJ. Y digo, casi dando por terminado esto, porque quien puso a Alberto Fernández al frente del PJ son los gobernadores, que representa a Mayans. Es decir, que quiso poner un paño de, bueno, no la sigamos más. No dijo la que puso a Alberto Fernández a la presidencia, que era un tiro certero sobre Cristina. Dijo al PJ, que fue propuesto entre otros por él, ¿no? Como diciendo, bueno, empecemos por todos. Bueno, se quiso limpiar ahí y tratar de que no llegue a mayores, pero llegó a mayores la discusión. La discusión pasa por el rumbo del país. Desde el sector de Mayans, o que Mayans pone la cara, creen que levantando la figura de la vice le entra la bala a Milei. Y hasta se arriesgaron a pensar que la disyuntiva entonces con Cristina pasaba por querer concluir o no el mandato del presidente. En esto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner siempre fue tajante. Tiene un respeto irrestricto por el orden institucional, algo que sus contrincantes no creen y que sus votantes no quieren. No hay ganancia alguna en hacer lo que hace. Ahora, nadie puede pensar que no pone por sobre todo la institucionalidad de, por ejemplo, el Ejecutivo. Excepto que exista alguna negociación. En las últimas horas trascendió que Santiago Caputo se reunió con dirigentes kirchneristas para ofrecerle que si votan favorablemente en el Senado la designación del juez Lijo, van a trabajar para ampliar la Corte Suprema, algo que siempre sostuvo o se sostuvo desde el kirchnerismo. Que quien vaya o quien propongan para completar el número, si es que se agranda la Corte Suprema, va a ser alguien o ligado al kirchnerismo o bien un jurista independiente, entrado en años, que llegue con la promesa de retirarse cuando el gobierno culmine. Una especie de Zaffaroni que renunció, pero no hay mucho antecedente. Entonces, que el próximo mandatario pueda proponer un nombre para reemplazar a este jurista que renunciaría con el próximo gobierno. Algo poco probable, que no pasa nunca. Es una promesa y hay que creerle a estos muchachos cuando prometen algo. Algo así como: déjame terminar y el gobierno que viene te toca a vos.
y hacer lo que vos querés, ¿no? Una cuestión de alternancia. Nadie lo va a reconocer, pero es el gran dilema detrás del intercambio entre Mayans y Cristina. Suponiendo que el próximo mandato le tocaría a un peronista, la pregunta es si vale la pena. Si el gobierno de Macri hubiese terminado en el 2017, seguramente existirían los golpistas, hablarían del club del helicóptero, de la mar en coche, pero la gente viviría mejor. ¿Vale la pena esperar? En todo caso, por una cuestión de alternancia. La institucionalidad puede esperar cuando el pueblo es ajustado, de esta manera. Cuando los jubilados protestan por la quita o por el posible veto de 17 lucas, cuando ahora vemos que con la cuestión de los medicamentos le van a sacar más inclusive. La discusión tendría que pasar no solamente por el veto, sino por lo que pasa con los medicamentos. Y después así son reprimidos. ¿Vamos a esperar a que haya tierra arrasada solamente para que termine el mandato, por la voluntad de... La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el del pueblo. Esa es la verdad número uno del general. No hace falta esperar a que ocurra, como con Mauricio Macri, una entrega del país, una tierra arrasada, así lo llamaron, y que retorne un gobierno que diga volver mejores. Esto se da en las vísperas del comienzo de un septiembre que augura una devaluación para los primeros días, aumentos de todo tipo, particularmente los del transporte, pero también en los servicios. Nada más lejano a las agendas de las internas que mencioné recién. Así que, si hacemos silencio, no es que hay internas nada más. Si hacemos silencio, podemos escuchar el golpe de la clase trabajadora que se está cayendo.